Hola gente, ¿cómo está? Hoy vamos a embotellar cerveza Kolsch 50 litros y vamos a poner a gasificación natural. Vamos a usar dextrosa o azúcar de maíz. Vamos a usar 7 gramos al litro de cerveza. Ahora vamos a pesar 350 gramos de azúcar de maíz o dextrosa y vamos a poner al fuego. Bueno, pesé yo 350 gramos de azúcar de maíz. Ahora vamos a poner nuestro jarro al fuego mínimo. Pusimos nuestro jarro a fuego mínimo. Ahora vamos a poner a nuestro jarro 150 mililitros de agua y vamos a empezar a mezclar despacito nuestro azúcar de maíz. Pusimos agua adentro jarro y ahora mezclamos así despacito para que no se quema nuestro azúcar de maíz, no se pega abajo. Bueno, así mezclamos, esperamos cuando nuestra dextrosa, nuestro azúcar de maíz empieza a hervir. Cuando empieza a hervir va a estar transparente. Vamos a hervir una minutita nomás. Nuestra azúcar de maíz ya está transparente. Bueno, se hirvió nuestra dextrosa, nuestra azúcar de maíz. Ahora vamos a esperar una minuta entre que hierva despacito y voy a mezclar todo así. Después de una minuta de hervor voy a apagar fuego. Lo apagué fuego. Ahora voy a dejar nuestra dextrosa, nuestro azúcar de maíz para que se enfríe un poco, unos 5 minutos más o menos. Bueno, se enfrió nuestra azúcar de maíz. Ahora vamos a poner en ese jarro, vamos a medir cuánto tiene mililitros nuestra azúcar de maíz. Salió 350 mililitros. Ahora ese 350 mililitros vamos a dividir a 50. 50 litros de cerveza tenemos, dividimos a 50. 350 a 50, 7 mililitros de azúcar de maíz líquido. Vamos a poner a cada litro de cerveza 7 mililitros. Ahora vamos a poner a otro plato más cómodo y vamos con una jeringa llenar nuestra botella. Antes de botellar, yo lavé botellas, desinfecté un líquido especial. Anterior videos pueden ver qué líquido estoy usando. Se puede usar también alcohol destilado. Yo utilizando alcohol destilado de 70 grados. También lo preparé en un frasco, ese frasquito con alcohol destilado de 70 grados. Ahora me voy a poner a ese frasco tapitas para desinfectar. Voy a dejar esas tapitas para unos 5 minutos. Bueno, ahora preparamos nuestro fermentador. Voy a poner al piso así fuentecito ese, para que si gotea algo se queda no al piso, se queda en ese fuentecito. Va a quedar más limpio. Vamos a poner a mano alcohol destilado de 70 grados.
Vamos a poner barbijo. Vamos a desinfectar esa llave. Antes yo ya desinfecté ese llenador de cerveza. Igual ahora voy a un poco desinfectar más. A esa llave donde voy a llenar cerveza, donde va a estar salida de cerveza, voy a poner así como esa gasa fina, como filtro. Vamos a desinfectar. Bueno, ahora más importante, vamos a sacar prueba de nuestra cerveza, nuestra Kolsch. Vamos a poner en botella 7 mililitros nuestra azúcar de maíz. Y empezamos a llenar. Así vamos a volcar un poco, mezclar. Listo. Y así me voy a poner las otras botellas, el mismo proceso. Cargamos nuestra cerveza de un fermentador a las botellas. Ahora empezamos con segundo fermentador, el mismo proceso. Trasladamos nuestra cerveza, botellamos todo en las botellas. Ahora esas botellas vamos a dejar en cajones, en lugar oscuro, para 2 semanas, en temperatura ambiente, entre 15 grados a 25, para 2 semanas. Más o menos, después de 14 días, nuestra cerveza va a estar lista. Esas botellas yo usé, son de Coca-Cola, no comprada, utilizada. Yo hice un poco apretar así y la llené, porque cuando empieza el proceso de gasificación, esas botellas empiezan a reventarse. Entonces siempre tiene que dejar espacio adentro de esas botellas. A quien gustó el video,
Ponete like, suscríbete a mi canal y mi Instagram. Chao.